retomamos nuestro espacio Antártida para principiantes y justo estábamos preguntándonos y recordando que al lado de Base Esperanza había una base uruguaya que en este momento, Cris, no nos acordamos el nombre, prometemos buscarlo para el próximo programa y para la próxima columna de Antártida para principiantes, pero justo estábamos en el corte, por así decirlo, y le decía a mi mamá, ¿no? Había una base uruguaya que estaba al lado de Base Esperanza, creo que estaba cerca de un glaciar, y que de hecho estaba deshabitada, y ahí recordamos que se había quemado, pero bueno, en este momento no nos acordamos el nombre, así que para no confundir, vamos a buscar bien el nombre y vamos a seguir hablando de las bases científicas en la Antártida, ¿no, Cris? Bien, sí, me preguntaba, estaba escuchando unos minutos atrás el Heladatos y contaba toda la fauna que podemos encontrar en la Antártida. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, me preguntaba si hay alguna relación entre las investigaciones científicas que se desarrollan en las bases y el entorno. ¿Cuáles son los temas de investigación que preocupan o que interesan a los investigadores? ¿Ustedes recuerdan de su experiencia qué investigaciones hacían o qué investigadores se encontraban? Sí. Inclusive compartimos un breve tiempo con algunos investigadores que estaban con el tema de los pingüinos. Hacían todo un seguimiento. Bien, no me acuerdo cuál era la línea de investigación, pero sí la temática era los pingüinos, ¿no? Y el avistaje de aves también. Ah, y avistaje de aves, sí. Me acuerdo que en un momento estuvimos acompañados por... ahora no recuerdo el nombre, lo vamos a buscar también para poder mencionarlos. Tenemos que hacer mucha memoria, pasaron muchos años, pero eran 2 personas que venían de La Plata, de una fundación. No me acuerdo el nombre, no. Pero bueno, estos datos los estamos anotando para buscarlos para el próximo programa, ¿no? Sí. No, pero es interesante porque habla un poco de su experiencia y de la realidad que se vive en la Antártida. Sí. Claro, ellos estuvieron acompañándonos un tiempito, me acuerdo que no estuvieron todo el año, no. Y hacían diversas actividades. De hecho, me acuerdo que a todos los niños y niñas que estábamos ahí en ese momento, y jóvenes y adolescentes, nos llevaban a hacer avistaje de aves, a poder reconocer la paloma antártica, a poder reconocer si había algún albatro, etcétera. Y para nosotros era como muy divertido porque aprendíamos de manera divertida cuál era la fauna de Base Esperanza en ese sentido. Sí, y además después estos 2 compañeros que eran de La Plata trabajaban con nosotros a nivel pedagógico todo lo que habían visto los chicos en esa salida de campo, ¿no? Así que estuvo como experiencia educativa muy enriquecedora. Seguramente se pueden encontrar al menos en las bases argentinas, o lo que las investigaciones que se hacen, digamos, del lado argentino. Sí. Desde biología, digamos, de la biología, pasando por la geología, la geofísica, geodesia, geomorfología, sismología, glaciología, meteorología, oceanografía. Como verán, son especialidades que están más orientadas a las ciencias naturales, claro, en general. Sí. Pero también se hace investigación en una medida mucho menor en sociales y humanidades. En este caso, en historia, el Instituto Antártico Argentino ya viene trabajando hace unos años haciendo investigaciones históricas, que tal vez podría ser interesante entrevistar a algún investigador del Instituto Antártico, pero sí en términos más gruesos, más generales, la investigación que se hace en ciencias naturales en general, en toda su diversidad, y no es que un investigador, esto también es interesante poder aclararlo, que para poder investigar en la Antártida uno tiene que presentar su proyecto de investigación al Instituto Antártico Argentino, claro. Te tienen que dar el aval para poder hacerlo, claro. Y después te dan, se consigue todo el apoyo logístico como para poder hacer investigaciones allá. Pero no es que un investigador que está, por ejemplo, en Tierra del Fuego o en cualquier parte del país de La Plata, va directamente, o cómo hace para ir a la Antártida. Claro, eso es lo que te queríamos preguntar. ¿Cómo, pienso, un oyente está escuchándonos y diciendo, bueno, a mí me gustaría
quizás ir a una base científica a trabajar. Si esa persona es científico, desarrolla investigaciones, ¿no? ¿Cómo es el proceso, este proceso que vos estabas comentando, de que hay que avalar las investigaciones para poder ir, que no es que claramente, bueno, uno dice, bueno, quiero ir, me tomo un crucero turístico y voy solamente, sino que tiene su procedimiento, ¿no? Claro, sí, seguro. Mira, para ir a la Antártida, que sería algo muy general, hay varias alternativas. Digamos, la que vos dijiste, la del crucero, es la más conocida de todas. Claro. Digamos, como trabajando, pero también se puede trabajar en la Antártida, y para eso cada tanto salen algunos llamados, algunas convocatorias específicas con puestos determinados donde uno puede aplicar, por ejemplo. Pero para lo que para lo referido a todo lo que tiene que ver con investigación científica, las investigaciones que se puedan hacer allá, no sé, paleontología o alguna tema de geología, no es que ellos, los geólogos o los paleontólogos, pueden ir en forma individual a la Antártida o ir a un crucero y hacer una investigación, sino que es el instituto, y en este caso el Instituto Antártico Argentino, el que también el que da la autorización para que eso se lleve adelante. Entonces hay un plan, cada país tiene un plan anual de investigaciones y ahí se incorpora todo lo que se hace. Y después hay básicamente como una especie de declaración ante la comunidad internacional de cuáles son las investigaciones que realiza el país. Claro. Es muy interesante esto que decís del Plan Anual de Investigaciones, porque en un futuro programa, de hecho justo hoy estábamos hablando, vamos a poder entrevistar al director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez, y la verdad que es muy interesante poder estar ahora charlando de esto para después venir con preguntas y hacer más rica la entrevista en ese sentido. Y después también un tema, claramente, un tema también a tener en cuenta es que hay un presupuesto detrás de todo esto, es que todo lo que se hace en Antártida se trata de hacer con el menor impacto posible. Claro, sí. Entonces, no solamente un crucero o con la cantidad de personas que transporta puede generar un impacto, que trata de minimizarlo al máximo y siguiendo todos los protocolos digamos, que corresponden, sino que el científico, la actividad humana también tiene la actividad científica también tiene un impacto en el continente como una actividad humana. Total. Entonces, hay muchas guías de comportamiento, cosas que puedes hacer, cosas que no, para tratar justamente de cuidar al máximo el ecosistema. Y eso pasa, digamos, estas como reglas de juego las tienen que cumplir todos los estados. Vos sabés, Cristian, que de hecho nosotros cuando llegamos a Base Esperanza, en la Antártida, lo primero que nos dijeron fue el cuidado con el medio ambiente. Nos explicaron a la gente, a los adultos y también a todos los chicos que estaban en la escuela y los que estudiaban con este sistema de educación a distancia. Y nos decían, por ejemplo, que en la época que iban a visitarnos a la base los pingüinos, que de hecho nosotros para el mes de septiembre empezamos a ver pingüinos, filas de pingüinos que caminaban uno detrás de otro cerca de nuestra casa, bueno, que no había que tocarlos, o sea, realmente no teníamos que interrumpir su paso tampoco. Exactamente, su paso, entre tantas cosas que... O por ejemplo también levantar... yo me acuerdo patente porque una de las cuestiones que nos dijeron es tampoco podíamos llevarnos piedras, ¿no? Ellos explicaban la situación de gente que iba y se llevaba una piedra como para decir, bueno, un recuerdo de la Antártida, y justamente lo que nos decían es no se lo pueden llevar porque tiene un valor científico, además que no se puede estar en ese sentido como traficando, contrabandeando cuestiones y materiales de la Antártida, ¿no? Como que todo el tiempo nos hacían hincapié respecto a esto que vos decís, ¿no? Que dejar el menor impacto posible de nuestro paso por allí. Sí, desde la actividad humana que sabemos que contamina bastante. Y para poder establecer también una relación con los programas que venimos haciendo en el espacio Educantártida, yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, una de las escuelas de la ciudad de Río Grande, justamente los chicos de 4º grado están trabajando cómo es el impacto de la actividad humana que llega hasta la Antártida con el tema del microplástico que contamina el agua, ¿no? Y pone en peligro especies de la fauna, ¿no? Marina. Así que
nos parece como muy importante el tema de esto, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Retomando sí, y además lo que habías dicho. el cuidado del medio ambiente tal vez me parece también importante pensarlo no como una foto estática, sí. es decir, como una acción que esté destinado al presente, sino está cargada de futuro, necesariamente, esa acción. Total. Entonces, cuidar el medio ambiente o cuidar o proteger el ecosistema también pone en juego nuestro futuro, y creo que ahí eso es, bueno, justamente ahora, digamos, en este momento hay marchas climáticas en diferentes partes del mundo, justamente tratando de generar conciencia sobre la necesidad de, en este caso particular del cambio climático, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Y tratando que los países cumplan o se comprometan y generen medidas internas que, digamos, que generen un impacto positivo al ambiente. Y lo mismo pasa en la Antártida, es decir, la conciencia ambiental existe, pero te diría que tiene una singularidad, y es que existen, hay muchos niveles de protocolo, hay muchas guías, muchas pautas a seguir que tratan de cuidar al máximo el ecosistema y minimizar al máximo el impacto humano. Claro. Eso no quiere decir que hayan cosas por resolver, por nuevas problemáticas que aparecen, a ver, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Pero en términos, si uno lo compara lo que pasa en la Antártida con lo que pasa en otras partes del mundo, te diría que existe la conciencia ambiental, pero hay mucha más pauta, más guías, y hay un involucramiento diferente por parte de los estados para impactar al mínimo posible en la Antártida. Claro. Sí, sí, total. Y me quedé con esa imagen de los pingüinos, cuando tenías 14 años. Sí, fue muy gracioso porque realmente pasaban al lado y no podíamos hacer nada. Había que esperar a que ellos terminaran de pasar en fila, que encima no eran que 2, 3 pingüinos, eran bastantes. Entonces era bueno, listo. Y además tenían feo olor, vamos a ser sinceros, no tenían buen olor. Entonces era bueno esperar a que pasen los pingüinos y uno podía avanzar. Sí, muy graciosa. Esa imagen sí nos queda grabada en la memoria, porque cómo iban en bajada. Nosotros, nuestra casa estaba en pendiente, ¿no? Entonces ellos, y la bahía iba en bajada, entonces ellos caminaban uno detrás del otro, iban en filita y se tiraban al agua, ¿no? Así que, no, fue muy graciosa esa experiencia. Y me preguntaba, digamos, en esa vida cotidiana que ustedes tenían, que tenían esa posibilidad, ¿cuál era la forma de organización interna que tenía la base? Ah, sí. Y bueno, ¿Se acuerdan? ¿Vos decís forma de organización en cuanto a la vida en general o a nivel...? No, forma de organización, si había un jefe, Sí. ¿cómo era? ¿Se Sí, acuerdan? sí, ¿cómo no nos vamos a acordar? Estaba el jefe de base, que era la máxima autoridad, y que tenía una función y un rango en el registro civil, una especie de registro civil que estaba ahí en la Antártida, sí, que de hecho cuando pasamos el heladato de los nacimientos, bueno, se registraban ahí los nacimientos también, y en las épocas de elecciones también. Y después estaba sería como el subjefe, el segundo de la base, que hacía todo el acompañamiento al jefe, y bueno, y nos daban las indicaciones de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, justamente en función de aminorar el impacto de nuestra actividad en la base científica. Muy bien, y ustedes estaban en Esperanza. Sí, en Esperanza. Bien, acá me parece que hay un punto que nos puede servir para tratar de ilustrar cómo es la administración de las bases antárticas, en este caso argentinas. Sí. En el caso de base Esperanza y otras bases más, como Orcadas, Marambio, San Martino, Belgrano 2, después ahí están, bueno, las temporarias, Melchor, Decepción, Sí. Cámara, Primavera y demás, Petel y Matienzo, que son administradas por el Comando Conjunto Antártico. Claro. Digamos, como para recordarlo, que el Comando Conjunto Antártico está integrado por las fuerzas. Claro. No es una única fuerza la que administra, sino que está integrado por el conjunto, Armada, Aérea y Ejército. Claro. Todos ellos se encargan de la planificación y gestión y todo lo que tiene que ver con el sostén logístico y el mantenimiento de las bases de la Antártida.
Sí. Pero eso no ocurre con todas las bases argentinas. Es decir, el Comando Conjunto, que depende del Ministerio de Defensa, no está encargada de toda la administración de todas las bases. Por ejemplo, Carlini y Brown pensábamos que sí. los administra directamente Cancillería. Mira qué interesante. Entonces eso es también un dato de color, si se quiere. Sí. Nosotros sobre pensábamos la administración de las bases. que la administración de todas las bases argentinas era a través del conjunto antártico, digamos, el Comando Conjunto Antártico. El Comando Conjunto. De hecho, Base Esperanza es la fuerza del ejército, ¿no? Que es la que mayormente predomina ahí. Específicamente no sabría decirte en Esperanza. Sí. Bueno, Cristian, la verdad que estamos llegando ya al final de la columna. Re interesante todo lo que hablamos, la posibilidad de este intercambio tan rico y de contar también nuestra experiencia de vivir ahí. Y me parece esto que estabas diciendo al último, que por ahí lo podríamos retomar en la columna que viene, ¿no? Sí. Porque algunas bases, ¿no?, están bajo la órbita de Cancillería y otras bajo la órbita del Comando Conjunto Antártico, ¿no? Por ahí lo podríamos tratar en la próxima columna, que me parece que es como muy interesante. Así que bueno, Cris, te agradecemos muchísimo esta tercera entrega de Antártida para Principiantes. La verdad que estuvo como muy interesante. Gracias por compartir su experiencia y me quedo escuchando la entrevista que le van a hacer a López. Dale, gracias, Cris.